Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos nuevamente en el Árbol de la Vida. Seguimos con Ven, sígueme. Esta vez nos toca la sección 60, 61, 62 y 63. Estos fueron momentos memorables en el tiempo de ellos, tantos en cosas positivas como en cosas negativas. Muchos de los hermanos esperaban encontrar por decirlo, una forma de decir el Edén, encontrar que las tierras sean fructíferas, árboles frutales, que tuvieran muchos miembros ya en esa área, y solamente encontraron un puñado, si no me equivoco, eran 7 personas que se habían bautizado, y las tierras no eran buenas, encontraron muchas cosas negativas, porque esto es lo que como seres humanos siempre vemos. Tenemos grandes aspiraciones, grandes deseos de ver y encontrar algo totalmente diferente, pero nos encontramos de que no es así, que debemos realmente poner un gran esfuerzo y trabajo. Y esto era lo que José Smith había recibido por revelación, porque ellos veían las cosas con los ojos de la carne, no podían ver con los ojos espirituales, no podían ver todo lo que el Señor tenía preparado para ellos, pero tenían que trabajar, tenían que estas tierras producirlas y hacerlas crecer, construir, abrir caminos. Los ríos eran muy buenos, em, pero se habían encontrado con graves problemas. José Smith recibe la revelación que tenían que regresar nuevamente. Se encontraban con graves problemas. Y al comienzo dice, en esa ocasión los céleres que habían viajado al condado de Jason eh, participaron en la dedicación de la tierra y del sitio del templo y deseaban saber qué debían hacer. Eh, y aquí nos encontramos de que después lo vamos a ir viendo en algunos versículos, de que ellos querían que el Señor le dijera todo lo que tenían que hacer, eh, qué tenían que hacer ahora. Si tenían que irse, cómo debían irse, por dónde tenían que caminar, a dónde tenían y con quién tenían que hablar, cómo iban. Ellos querían toda la información que Dios les diera a ellos, pero esto no era lo que Dios esperaba de ellos. Por eso empezaron a recibir muchas revelaciones. Quería leerle, que usted lo pueden encontrar en los libros, en la historia de la iglesia, en los tomos que se conoce como los santos, en, en el tomo número 12 o la sección 12 del libro Los Santos, habla de Edward Partridge. Y dice, Edward Partridge quería ayudar a establecer Sion, pero le preocupaban muchas cosas acerca de la revelación, sus nuevas responsabilidades y la región. Un día, mientras inspeccionaba la tierra de Independence, le indicó a José que ésta no era tan buena como otras tierras cercanas. Estaba frustrado con el profeta y no veía de qué manera podían los santos establecer Sion allí. Pero José le responde de esta forma: yo sí lo veo, y así será. José veía más allá de lo que nuestros ojos de la carne podían ver. Dios le daba a él la oportunidad de tener una visión más amplia del futuro. Lo que ellos no entendían es que ellos iban a hacer lo que iban a construir los cimientos de la Sion. Ellos pensaban que ellos iban a construirla, pero ellos iban a poner las bases para que la iglesia de Jesucristo se frutificara, se pudiera expandir a todas partes del mundo, como la que tenemos nosotros ahora. Y vamos a ver algunos versículos solamente. Hay otra parte ahí en el libro de los Santos, eh,
que se llama Tras muchas tribulaciones. Ahí lo pueden encontrar. Hay mucha información. Dice, el 2 de agosto los santos de Missouri se reunieron a varios kilómetros al oeste de Independence para comenzar a trabajar en la primera casa de Sion. José y 12 hombres de la rama de Colesville, que representaban simbólicamente a las tribus de Israel, colocaron el primer tronco para el edificio. Luego, Sidney dedicó la tierra de Sion para el recogimiento de los santos. Al día siguiente, en una parcela al oeste del juzgado de Independence, José colocó con cuidado una sola piedra para marcar la esquina del futuro templo. Entonces, alguien abrió una Biblia y leyó del Salmo 87, que dice, Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad de Dios. Em, algunos de ellos tenían la esperanza de que se iba a poder convertir en una ciudad enorme, pero había otros que no. Más adelante dice, cuando ya querían emprender el viaje para irse y volver, digamos, a, a Kirtland, en Ohio. Eh, después voy a leer unos pedacitos más de ahí, cuando ellos empiezan a irse de Independence. Pero quería leer algunos versículos de aquí el 60, que el Señor le da esta revelación. En el versículo 2 dice, mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado, a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. Muchos de nosotros tenemos este talento. Digo tenemos. Yo en realidad no tengo tanto este talento de poder comunicarme, de que ya yo lo dije anteriormente, también de enseñar, eh, pero sí quiero esforzarme a mejorar y busco la forma de, de poder comunicarme mejor con ustedes, de poder llegar a ustedes, comunicarles lo que yo aprendo, lo que yo estoy viendo. Y me falta esto, ¿no? Pero como como decía Alma, ¿para qué desear más? Eh, Estoy agradecido con lo que el Señor me ha dado y voy a hacer lo mejor que pueda. Y, y encontramos que en estos versículos también hay todos los que han hecho la misión, han tenido misioneros que le cuesta mucho hablar, tienen miedo o, o tienen problemas de comunicación, o no, especialmente aquellos que van a otros países con otras lenguas. Pero el Señor quiere que ellos abran la boca, que intentemos comunicar y comunicar la verdad y enseñar el Evangelio. En el versículo 3 dice, y acontecerá que si no me son fieles, les será quitado aún lo que tiene. Eh, el Señor nos da a nosotros estos dones, estos talentos que debemos utilizarlos para el beneficio de los hijos de Dios y no debemos esconderlos. A veces lo escondemos por miedo, a veces lo escondemos porque no sabemos cómo, pero si nosotros dejamos que el Señor nos guíe, Él nos va a ayudar a que podamos utilizar este talento para el beneficio de sus hijos. Y, y yo, esto sí, yo lo sé. El Señor a mí me ha bendecido muchísimo para poder cumplir con aquellas cosas que yo he deseado de comunicarme con los hermanos de la iglesia,
y traer algo positivo en las redes sociales. En el versículo 4 dice, porque yo el Señor reino en los cielos y entre las huestes de la tierra, y en el día en que yo integre mis joyas, todos los hombres sabrán qué es lo que declara el poder de Dios. ¿Quiénes son estas joyas? Estas joyas somos nosotros. Por eso, cuando dice que Él va a hacer una obra maravillosa, nosotros somos esa obra maravillosa. Sí, está referida al libro Mormón, está referida a la iglesia, pero nosotros somos esta maravillosa obra. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? La intención de Él, ¿qué dice en Moisés? La gloria de Él es llevar la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Esto es lo que Él más ansía, que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de gozar de todas estas bendiciones. Nosotros somos esta joya. Y es hermoso como Jesucristo nos llama a nosotros joyas. En el versículo 5 dice, mas de cierto os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde viniste. Aquí ya le está diciendo él lo que ellos querían saber. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos? Y acá le dijo que tienen que volver a su casa. Dice, hágase o cómprese un barco, según os parezca bien. A mí me es igual. Y emprender vuestro viaje con presteza al lugar llamado Saint Louis, que estaba para este lado de Ohio. Y, y esto es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Que no tenemos que estar preguntándole al Señor cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Él quiere que nosotros por sí mismos tomemos nuestras decisiones. Él nos dio a nosotros el Espíritu de Cristo. Todo hijo de Dios nace en esta tierra con el Espíritu de Cristo. La luz de Cristo. Se conoce como la luz de Cristo. La luz de Cristo es el que nos ayuda a tomar las decisiones y saber qué es bueno y qué es malo. Nosotros podemos hacer esto y sabemos que todo lo que es bueno viene de Dios. Entonces, Él quiere que nosotros aprendamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Y más adelante lo va a aclarar mejor todavía. Em, el versículo 6 7 dice, y de allí viaje mi siervo Sinerino, José mi hijo, y Oliverio Codory a Cincinnati. Y alce la voz en este lugar y declare mi palabra a viva voz, sin ira ni duda, alzando manos santos sobre ellos, porque puedo hacerlos santos, y os son perdonados vuestros pecados. Y esto es una gran bendición, un, una gran mensaje para todos nosotros. Él puede hacernos a nosotros santos. Él puede hacer de nosotros una joya. Él puede purificarnos. Él tiene todo este poder. Él se ganó este derecho. Y eso es lo que hace la expiación. Nos purifica, nos santifica. Eh, y cada vez que, si ustedes pueden guardar este versículo y tenerlo cerca, para que en los momentos difíciles de vuestras vidas ustedes sientan de que las cosas no están haciéndolo bien, que las cosas no le están saliendo bien, que empiezan a ver cosas negativas en su vida o empiezan a gente a ponerle informaciones incorrectas en su cabeza. Lean este versículo, porque dice, porque puedo haceros santos y os son perdonados vuestros pecados. Esta es una gran bendición que como miembro de la iglesia podemos saber que Jesucristo puede hacer con nosotros. Em, y aquí pasamos al versículo 13,
para no perder tanto tiempo en estos versículos. Hay muchas cosas buenas, pero voy a tocar estos puntos nomás. Dice, he aquí, se les ha enviado a predicar mi evangelio entre las congregaciones de los inicuos. Por tanto, le doy este mandamiento. No desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en la tierra para que no sea conocido. Y esto todavía sigue actual, hermano. No debemos desperdiciar nuestro tiempo en las cosas de este mundo. Debemos buscar la forma de utilizar nuestro tiempo de una mejor manera, no perdernos tanto tiempo en las redes sociales, no perder tiempos en los juegos, en la televisión, viendo deportes. Sí, es lindo a veces ver y disfrutar y pasar un momento agradable con nuestra familia o con algunos de los amigos, pero no siempre, no mucho tiempo, porque estamos desperdiciando el tiempo. El tiempo es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Él va a pedir en el día de juicio, va a pedir saber de nosotros cómo hemos utilizado este tiempo. Y quería mostrar lo que ya le había mostrado anteriormente en otro capítulo, lo que nuestro profeta, el presidente Nelson, nos habló acerca de cómo podemos utilizar mejor el tiempo. Y lo vamos a leer nuevamente. Dice, esto fue dado en la Conferencia General octubre 2021, si quieren volver a leerlo. Las voces y presiones del mundo son numerosas y atractivas, pero muchas de esas voces son engañosas, seductoras y pueden desviarnos de la senda de los convenios. Para evitar la inevitable angustia que le sigue, hoy les ruego que contrarresten el encanto del mundo dedicando tiempo al Señor en su vida todos y cada uno de los días. Si la mayor parte de la información que obtienen proviene de las redes sociales o de otros medios de comunicación, su capacidad para escuchar los susurros del espíritu se verá disminuida. Si nosotros estamos buscando información, buscando eh, cómo saber algunas cosas de la escritura, todo por medio de las redes sociales, estamos perdiendo el tiempo en no arrodillarnos, orar y buscar tener una revelación personal con Dios, que Él nos ayude a entender las escrituras, los mensajes de nuestros líderes, nos ayude a entender los problemas, las dificultades que estamos pasando, no confiar tanto en las redes sociales. Si no está buscando al Señor a través de la oración y el estudio del Evangelio diario, quedan vulnerables a filosofías que pueden ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos, de otro modo, serían fieles, perdón, incluso los santos que de otro modo serían fieles, pueden ceder al ritmo constante de la banda de Babilonia. Y aquí él nos ruega, dice, mis hermanos y hermanas, les ruego que dediquen tiempo al Señor. Hagan que su propio fundamento espiritual sea firme y capaz de resistir las pruebas del tiempo, haciendo aquello que permita que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. Em, y esto es lo que Jesucristo en este versículo 13 no está diciendo. Y fue en el año 1832
1831 y nuestro profeta nos repitió ahora este octubre de la conferencia me olvidé, la conferencia, déjeme ver, 2021. Ah, 1831 fue dicho, agosto del 1831 a octubre 2021. Interesante. Nos vuelve a repetir que no desperdiciemos el tiempo. Em, Ahora, cuando ellos ya comienzan el viaje, suceden muchos problemas. Y voy a leerle la otra parte que está ahí en el, en la parte, en la sección 12 de, del libro Los Santos, en la historia de la iglesia, que se llama Tras muchas tribulaciones. Dice, los hombres lanzaron canoas al agua en el ancho río Missouri, al norte de Independence. Remaron río abajo. Al final del primer día de viaje, estaban de buen humor, disfrutaron de una cena de pavo salvaje al lado de la orilla del río. Al día siguiente, sin embargo, el clima de agosto estaba caluroso y el río se encontraba revuelto y difícil de navegar. Los hombres se cansaron rápidamente y pronto comenzaron a criticarse unos a otros. Y esto sucede muchas veces cuando y en las actividades o cuando la iglesia tiene día de campos. El primer día es todo muy alegre, todo muy lindo y es un caramelo de menta para mi garganta. Todo muy lindo, pero después los días siguientes empezamos a ver cosas negativas eh, y empiezan los problemas serios. En ese momento, cuando estaban ya, empezaron a causar problemas, eh, Oliver Cowdery dijo, como vive el Señor Dios, él le gritó a los hombres, si no se comporta mejor, le sobrevendrá algún accidente. La tarde siguiente José tomó la delantera con su canoa, pero algunos de los élderes estaban molestos con él y con Oliver y se negaron a remar. En una curva peligrosa del río, golpearon un árbol sumergido y casi volcaron. Temiendo por la vida de todos los de la compañía, José y Sidney le ordenaron a los élderes que salieran del río. Y ahí sucedió otro problema todavía, porque cuando le ordena que salgan del río, especialmente el Bus y otro, comenzaron a decir qué autoritario que se cree el monarca dando órdenes, eh, y que también le decían que era un cobarde porque prefirió salirse del río y caminar, eh, y hubo grave y serios problemas en ese momento. Y este versículo, el capítulo 61, habla de una experiencia que tuvo el elder William Phelps. Dice, en la revelación dada de José Mil Profeta a orilla del río Missouri, es allí cuando ellos se salen por estos problemas que casi la canoa se da vuelta. Dice, el profeta y 10 élderes habían viajado por el río Missouri. Al tercer día del viaje tropezaron con muchos peligros. El elder William Phelps, en una visión a la luz del día, vio al destructor andar con poder sobre la faz de las aguas. Y
Por este capítulo se ha llevado por muchos años dentro de la iglesia diciendo de que Satanás, porque como dice Destructor, que Satanás tiene control o poder sobre el agua. Y también se ha dicho que por eso los misioneros, cuando salen a la misión, no pueden entrar a los ríos ni a las piletas y bañándose por los peligros que hay. Y esta es una información que ha corrido a través de mucho tiempo. Y vamos a ver algunos puntos aquí en esto. Dice, en el, voy a leer versículo 3 y 4. Dice, mas de cierto os digo que no es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad. No obstante, le he permitido que deis testimonio. He aquí, hay muchos peligros sobre las aguas, y especialmente desde ahora en adelante. Em, en este versículo 3 que el Señor no quería que los élderes fueran tan rápidamente eh, llegando y no cumpliendo la función por la cual ellos fueron llamados como misioneros. El Señor quería que ellos tuvieran la oportunidad de predicar el Evangelio, que fueran las personas y le hicieran saber de que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en ese tiempo se llamaba la iglesia de Cristo, estaba en la tierra nuevamente. Entonces, quería leerle lo que ya lo había leído anteriormente, en otros capítulos, lo que dijo nuestro profeta, el presidente Nelson, hablando de la prédica del Evangelio a todas las personas, tanto los que viven aquí, los que han dejado la tierra, que es conocida, y yo ya he leído, lo dio en un devocional mundial de la juventud de Israel, la juventud de Israel, en el 2018. Dice, ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él, pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merecen escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más o si no quieren saber más, ¿verdad? Y, em, y esto es más o menos lo que Jesucristo le estaba diciendo a ellos. Em, Perdón. Em, lo que él estaba diciéndoles, de que no pueden dejar a las personas sin escuchar el Evangelio porque andamos apurados, queremos llegar a un punto y nos olvidamos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En el versículo 6 dice, no obstante, toda carne está en mi mano, y el que de entre vosotros sea fiel, no perecerá en el agua. A pesar que le está diciendo que sí, hay peligro en el agua a partir de ahora en adelante, es muy peligroso para andar, pero él les recuerda que todo ser humano, todo hijo de Dios, está en la mano de él. Y en los que sean fieles no van a tener problema, no van a perecer en el agua.
Le está diciendo que aquellos que son incrédulos, que no quieren hacer lo que el Señor o obedecer los mandamientos, ellos tienen que realmente temer en esto. En el versículo 8, sin embargo, no os permití salir sino hasta que fuese disciplinados por todo vuestro pecado, a fin de que seáis uno y no perezca en la maldad. Cuando ellos empezaron a pelear, a decirse cosas y palabras feas, cayeron a eso le llaman que cayeron en pecado, ¿no? Al estar en ira y con odio, rencor, acusándose uno al otro, el Espíritu Santo se aleja de ellos. Y les recuerda, a fin de que seáis uno. Y esta es la parte importante de crear la nueva Sion, que debemos ser uno. Si no somos uno, no vamos a poder hacer nada. E igual en nuestra familia, si no somos uno en nuestra familia, no vamos a poder hacer mucho. Voy a leer el 14 al 16. Dice, he aquí, yo, el Señor, en el principio bendije las aguas, mas en los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. Por lo que vendrán días en que ninguna carne estará a salvo sobre las aguas. Y se dirá en días venideros que nadie puede subir a la tierra de Sión sobre las aguas, salvo el que es recto de corazón. En ese tiempo, las aguas de que hablaban, no solamente era el problema de que había muchos troncos, muchos árboles en el río, que los barcos se dañaban, las canoas se daban vuelta, sino también que las aguas tenían, acarreaban mucha infección. En ese tiempo estaba la cólera, había enfermedades serias que podían ser transmitidas por agua y era un problema muy serio también en ese tiempo. Em, y el versículo 16 nos da la clave de que sí, las aguas hay peligros, el Señor las maldijo por medio del siervo Juan, y lo pueden encontrar en el Apocalipsis, y, pero le dice, eh, solamente pueden subir a la tierra de Sión por las aguas los que son rectos de corazón, como le había dicho anteriormente. Si son fieles, no tienen que temer. Si están cumpliendo y obedeciendo, no tienen por qué temer. No, no va a haber problemas para ellos. Salvo solamente a aquellos que son inicuos, que no cumplen con los mandamientos, que no obedecen al Señor, ni creen en Jesucristo, esos son los que deben temer, porque ellos no son rectos de corazón. Ellos son los que van a tener serios problemas para ir a Sion. Em, en el versículo 19 dice, yo el Señor he decretado, y el destructor anda sobre la faz de las aguas, y no revoco el decreto. Ahora, referente a que habla aquí del destructor, podemos recordar también que le llamó destructor también el Señor cuando le pidió a Moisés que tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? La historia que el Señor le manda a ellos que deben matar un cordero, eh, que deben comerlo todo y la sangre deben marcar los postes de las casas con la sangre. ¿Para qué? Para que cuando el ángel destructor pase por ahí, vea las marcas que se hicieron y le perdone los primogénitos de estas personas. Y también le llamó destructor, el ángel destructor. Eh,
Puede ser que se estaba refiriendo a Satanás porque se lo conoce a él como el destructor, pero también puede ser ángeles que el Señor llama para que cumplan ciertos requisitos, ciertas funciones para destruir ciertas cosas. Como conocemos en los libros Revelaciones, eh, donde Juan habla acerca de los ángeles que vienen con poder y destrucción, puede ser también referido a esto. Lo que han investigado referente a esta palabra del destructor en el río, no llegan a un acuerdo si realmente está hablando acerca de Satanás o está hablando de un ángel enviado por Dios. Eh, Quería leerle en Doctrina y Convenio 89:21, si no me equivoco. Lo voy a aquí, 89:21. Le dice, y yo, el Señor, le prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Puede ser que sea un ángel que el Señor le había dado este poder. Em, no, no, lo que la historia, lo que hacen la historia de la iglesia, no pueden llegar a un acuerdo si realmente está hablando de Satanás o un ángel con poder otorgado de Dios que se le conoce como destructor. Pasaremos al versículo 22. Y dice, y después de un corto tiempo, si cumplen su misión, a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. Hágase conforme a lo que más tarde les sea manifestado, según su criterio. Le vuelve a decir que cumplan con su misión, pero que no estén continuamente preguntando a Dios cómo van a hacerlo, cómo debemos ir por agua o por tierra. Después vamos a ver más adelante también si vamos a ir en caballo, si vamos a ir caminando. No, esto no era la idea del Señor. También lo va a repetir en el capítulo siguiente, en el 62. Em, Vamos a pasar directamente a los últimos versículos. 36, 37, 38 y 39 son muy, muy interesantes va a aprender muchas cosas aquí. Dice, en el 36 comenzamos, y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno, le digo a todos, sed de buen ánimo, hijitos. Miren con qué compasión, con qué amor lo llama, hijitos, porque yo estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. Eh, lo que le está diciendo a ellos de que no se descorazonen, que no se sienta mal por los problemas y las dificultades. Sé que no era tan fácil como lo podemos ver, no era un momento de canoa en el río, sino eran días remando, tal vez no había buena comida, no, el agua no estaba bien limpia, era muy difícil en ese tiempo. Y el Señor reconoce que realmente eran tiempos muy difíciles, no es como ahora, ¿no? Que ahora tenemos botes que tienen un filtro, que ponemos agua y se filtra, el agua queda limpia, listo para tomarla. Tenemos hielo para enfriarse, hace mucho calor, alimentos deshidratados, alimentos congelados, tenemos muchas cosas ahora. En ese tiempo era muy difícil y el Señor sabía de esto. Seguimos en el 37, y por cuanto os habéis humillado ante mí, vuestras son las bendiciones del reino. Ellos reconocieron que estaban mal y pidieron disculpas, pidieron perdón.
aunque había alguno de ellos, como Eras Bus, que él seguía teniendo malos sentimientos. Ceñid vuestro lomo y sed vigilantes y sensatos, mirando hacia la venida del Hijo del Hombre, porque viene a la hora que no pensáis. Y esto es lo que siempre nuestro profeta también nos está diciendo, que pongamos nuestra visión, nuestra pista a la venida de Jesucristo, que estemos enfocados en Él. Es la única manera de poder ver y entender todas las cosas. Y nos da otro consejo que dice en el 39, orad siempre para que no entréis en tentación, a fin de que podáis aguantar el día de su venida, ya sea en vida o en muerte. Así sea. Ahí le está recordando de que la segunda venida tal vez no sea en ese momento de que ellos van a estar con vida, sino que va a ser tal vez más adelante, pero tienen que aguantar el día que lo encontremos con el Salvador. Puede ser en la segunda venida o cuando tengamos que partir de esta tierra, nos vamos a encontrar con Él. Y ahora vamos a pasar al otro capítulo, al 62, y dice, Revelación de José Smith a la orilla del río Missouri, en Chariton, Missouri. Este ya era el tercer día. En ese día el profeta y su grupo que viajaban de Independence a Kirtland encontraron a varios éderes que se dirigían a la tierra de Sión y después de saludos gozosos el profeta recibió esta revelación. ¿Quién eran estos éderes que se encontraron? Ahí estaba uno que era el hermano de José Smith. Y se encuentran con Hiram Smith, John Murdoch, Harvey Whitlock y David Whitmer. Se encuentran ahí. Estos elders todavía no habían ido hasta Independence, o sea que ellos iban camino para ver cuál era la tierra de la Nueva Jerusalén o la tierra de Sion. Ellos iban para ese lado. Se habían demorado mucho porque el hermano John Murdoch había contraído algún tipo de enfermedad y se demoraron por esto y habían tardado mucho. eh, y acá el Señor le da alguna instrucción para que no suceda lo mismo que pasó. Estos cuatro élderes se vieron demorados por la enfermedad de este hermano. Y lo vamos a ver en qué momento el Señor le habla, le da una instrucción para que ellos estén preparados si sucede algo similar nuevamente. En el versículo 62 comienza, He aquí, escuchad, oh élder de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Él sabe de todas nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Él conoce todo esto de nosotros. Y Él sabe cómo ayudarnos, Él sabe cómo socorrernos. El versículo 4. Y ahora, continuad vuestro viaje, congregaos en la tierra de Sión y efectuad, aquí le está hablando a estos cuatro élderes que iban para la tierra de Sión. Y le dice que cuando lleguen ahí, efectuad una reunión, regocijaos juntos y ofrecer un sacramento al Altísimo. Que debían tener una reunión, como los días domingos que tenemos nosotros, una reunión, participen de los sacramentos y se regocijen juntamente por haber llegado a la tierra de Sión. Y vamos a leer el versículo 7 y 8 para terminar, y dice, Yo, el Señor, estoy dispuesto, si alguno de vosotros desea ir a caballo o en mula o por carro, recibirá esta bendición. Sí, si la recibe de mano del Señor con un corazón agradecido en todas las cosas. Em,
que le está diciendo no importa cómo vayan. Si ustedes lo hacen con su intención, con buena intención y un corazón agradecido por todas las cosas, el Señor va a estar complacido. El Señor no le importa si usan caballo, mulo, si van en un carro, si van caminando. Y el versículo 8 dice, queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. Eh, Y aquí lo que le está diciendo también es que ellos bien podrían haber eh, dejado a un compañero nomás con el elder enfermo y ellos y los otros dos hubieran dispuesto seguir hacia la tierra de Sion. No, no era, tenían que tomar ellos las decisiones de saber cómo manejarse. Eh, Estamos buscando otra parte aquí. Eh, bueno, esto es lo que en este capítulo podemos ver y por qué le estaba hablando a ellos.